Plenaria, damos la bienvenida al panel de congresistas. Queremos invitar en este momento al escenario a Álvaro Monedero Rivera, quien es senador electo por el Partido Liberal. También hará parte de esta conversación Cristian Garcés, senador electo por el Partido Centro Democrático. Invitamos a Víctor Salcedo, quien es representante a la Cámara electo por el Partido de la U. John Jairo Berrío, representante a la Cámara electo por el Partido Centro Democrático. Este espacio va a ser liderado por el director del periódico El Universal, Nicolás Pareja. Bienvenidos todos los miembros de este panel y nuestro moderador, quien será el encargado de llevar a cabo ese diálogo con los congresistas. Nicolás, tienes la palabra. Muchas gracias, muy buenas tardes, qué agradable estar con ustedes otra vez aquí, acompañándolos. Un saludo muy especial a las directivas de Andy, la Cámara de Zonas Francas, y sobre todo a los representantes de la Cámara que se encuentran con nosotros. Gracias por haber aceptado esta invitación. El representante Garcés no pudo acompañarnos, presentó sus excusas a tiempo y bueno, lo excusamos, ¿no? Estamos en un momento bastante interesante. Acabamos de elegir Congreso de la República, tenemos un Congreso conformado sin mayorías, va a ser bastante difícil, no importa quién llegue al poder organizar ese Congreso y trabajar con él. Adicionalmente estamos a puertas de elegir presidente y es clarísimo que el equilibrio de poderes va a ser un factor muy importante en lo que viene. Pase lo que pase, sea quien sea electo, va a jugar un papel muy importante. Y en tal sentido, uno de los temas centrales de ese equilibrio de poderes tiene que ver con temas que nos interesan muchísimo a otros periodistas y a ustedes, los empresarios, relacionados con la estabilidad institucional. ¿Cómo vamos a hacer para que ese equilibrio de poderes no afecte la estabilidad institucional? Y más propiamente para el tema de este foro, concretamente para ustedes tres, les pregunto, ¿cómo puede contribuir el Congreso a ese equilibrio de poderes? Considerando también que todos los temas relacionados con competitividad empresarial, van a jugar un papel muy importante, no solo en el Congreso, pero sobre todo en la Presidencia de la República. Y en ese equilibrio de poderes, ¿qué puede hacer el Congreso para que funcione bien y no se afecte esa competitividad empresarial? Sabiendo que la mayoría de las decisiones de competitividad empresarial dependen del Ejecutivo. Entonces, puedo comenzar de pronto con el representante Álvaro Monedero. Bueno, buenas tardes a todos. A la Andy por la invitación a ser parte de este panel. Yo llevo 8 años como congresista, representante de la Cámara por el Valle del Cauca. Ahora me acabo de elegir senador de la República. Y es obviamente, pues para los comerciantes, para los empresarios, pues el tema de los cambios siempre genera temores. Pero quiero decirles que pues, el Congreso es parte fundamental del proceso de los poderes, para que no hayan abusos de parte del Ejecutivo. El Congreso siempre actúa, estudia. Lastimosamente, pues la situación económica del país va a abocar que sea quien sea el presidente, iniciará lo más seguro con una reforma tributaria, que es lo que no les gusta a ningún empresario ni a ninguna persona natural, pero al final hay que hacer unos cambios. Por ejemplo, hay que bajar la renta. Necesariamente Colombia está perdiendo espacios de competitividad internacional por tener una renta del 35% y unos sectores, además castigados adicionales, que están llegando hoy a rentas del 40% y otros al 50%. Eso hace que sea inviable y para que sea atractivo para la inversión. Entonces ahí vamos a tener muchas discusiones, los tres vamos a estar en este Congreso, unos en la Cámara, ahora otros en el Senado. Yo he estado en comisiones económicas, sé que
Es un tema muy maluco, pero que al final pues toca asumirlo y revisarlo. Usted lo decía muy claro, ningún sector tiene mayorías en el Congreso hoy. O sea que llegar a decir que va a haber autoritarismo por parte del Congreso a aprobar reformas de una línea o la otra, no va a pasar. Y toda ley que presenta o proyecto de ley que presenta un gobierno nunca sale igual después de pasar por el Congreso. Ahí nosotros hacemos las modificaciones para generar el menor trauma posible a la estabilidad jurídica del país. Y en este tema de zonas francas, pues sí que lo hicimos. Al principio, en la primera reforma tributaria del gobierno Petro, se intentó modificar el régimen de zonas francas y el Congreso dijo no, continúa tal cual, porque aquí muchas personas hicieron unas inversiones importantes para poder tener su retorno a ciertos años y ahora no podemos venir a cambiarle las reglas de juego. Así que lo hicimos bien y creo que el próximo Congreso pues continuará por esa línea tratando de proteger a la inversión y como principio liberal, ¿no? El principio liberal, pues en el caso del Partido Liberal al cual represento, pues lo que busca es que haya libre competencia y garantías y un Estado ágil que permita que la inversión produzca impuestos para los beneficios sociales. Gracias, representante y próximo senador. El representante Víctor Salcedo, que es del partido de la U. Muy buenas tardes a todo el auditorio. Un saludo cordial a mis compañeros Álvaro Monedero y Jairo Berrío y por supuesto a nuestro querido director universal, doctor Pareja. Lo primero que yo tengo que decir es que para mí es fundamental para la competitividad construir relaciones de confianza. Y las relaciones de confianza se tienen que hacer de manera institucional. Y yo creo que a este país lo cogió un modelo distinto de gobernar y no cambiamos el relacionamiento. Y yo sí creo que uno de los aspectos fundamentales para que haya una mejor interlocución tiene que ser sentarse toda la institucionalidad y discutir los pros y los contras de lo que acaba de plantear Álvaro. Ante la crisis fiscal, un presidente del próximo cuatrenio, de donde provenga, tendrá que buscar los recursos seguramente en una reforma tributaria, pero también tendrá que buscar los recursos en los evasores, porque nunca actúan los gobiernos frente a ese tema que es fundamental. Lo otro es que yo considero que aquí hay que garantizar una estabilidad normativa. La seguridad jurídica para quienes invierten no solamente en las zonas francas es fundamental para la competitividad del país. Y aquí cambiamos las reglas de juego cada año. Aquí este gobierno, cuando hacía oposición, incendió al país por una reforma tributaria y presentó 3. Y nosotros aprobamos la primera con condicionamientos, porque también hay que decir que la primera reforma tributaria era necesaria porque recordemos los compromisos económicos del país post pandemia y los créditos internacionales a corto y mediano plazo que se dieron desde allí. Yo creo que se hace necesario un control político útil, donde nos sentemos todos, nos escuchemos todos, de todos los sectores, y ojalá busquemos que el sector productivo siga generando oportunidades. Nosotros creemos firmemente que este país tiene en el sector productivo el motor generador de la economía
el que dinamiza la economía. Y por eso, frente a esa realidad, pues lo que nosotros tenemos que presionar desde la independencia de poderes es que ese relacionamiento tanto del sector empresarial como del Congreso y del Ejecutivo busque que nos pongamos de acuerdo en temas fundamentales, la seguridad jurídica. Yo creo que un impuesto de renta entre el 35 y el 40% hoy no es atractivo para generar competitividad en la región. Y eso es uno de los puntos que yo creo que tenemos que abordar y que nosotros impedimos cuando en la primera reforma se nos propuso tocar este sector frente al tema impositivo. Muchas gracias. El representante John Jairo Berrío de Antioquia es miembro del Centro Democrático. Por favor. Muchas gracias, un saludo muy cordial para mis compañeros en el panel, para nuestro director de panel y para todos los presentes en este auditorio. Frente a esta pregunta hay que entender bien cuál es la separación de poderes. Y gracias a Dios, Colombia tiene una democracia que es fundamento de ella la separación e independencia de poderes. ¿Qué tal que se cerrara el Congreso como se propone en esta campaña política? ¿Qué tal que se acabara con el Consejo de Estado, como también se propone? ¿Qué tal que se acabara con el Consejo Nacional Electoral? ¿Qué tal que se le disminuyan las funciones a la Corte Suprema de Justicia y así sucesivamente se acabaran o se disminuyeran los controles que tiene en este caso el Ejecutivo, que tiene el presidente de la República, la figura presidencial? Nosotros tenemos que propender es porque haya independencia de poderes y todo eso no se lo subrogue una sola figura y en este caso una sola persona, el presidente de la República, porque ahí nos acercaríamos definitivamente a una dictadura donde todo el poder recae en una sola persona y para eso también se propone hacer una nueva constitución y para eso se están recogiendo firmas para una constituyente, para recortar el equilibrio de poderes y asumir un rol aún más importante del que tiene la figura presidencial hoy. Y para entender bien el tema del Congreso de la República hay que mirar cuáles son las funciones básicas, son tres: modificar la Constitución, hacer leyes y hacer control político. El próximo Congreso no puede negarse a sus tres funciones principales y esenciales que tiene. El hacer las leyes y modificar la Constitución política no se puede dejar cooptar por el gobierno de turno. Este gobierno siempre lo dijo y en campaña lo dijo también, y era que lo prometió de que iba a tener un relacionamiento diferente con el Congreso como lo habían tenido los otros presidentes, y fue peor en la corrupción es rampante, lamentablemente. Es que, lo digo con todo respeto, pero es la realidad. Para mí, como colombiano, me parece vergonzoso ante la comunidad internacional que el expresidente del Senado de la República esté en la cárcel, que el expresidente de la Cámara esté en la cárcel, que el ministro del Interior esté en la cárcel, que el ministro de Hacienda esté en la cárcel, que el director de la UGNR esté en la cárcel y que todos ellos estén en la cárcel por un tema de comprar el voto en el Congreso para las reformas que propone Petro. Entonces no eran tan buenas, porque cuando uno propone algo muy bueno, pues no hay que comprar a nadie. Entonces me parece que ahí tiene que haber una independencia y esa tiene que ser una propuesta clara, concreta, que debe tener el nuevo Congreso de la República, una independencia total y absoluta y no dejar cooptar por las decisiones del Ejecutivo. Muy importante. Lo segundo, el control político. Definitivamente tiene que haber el control político y sea el que sea el presidente de la República. Uno puede haberle ayudado a elegir al presidente, pero no puede negarse a ese control político. Yo también llevo 8 años en el Congreso de la República, igual que el representante Monedero, y en el primer periodo que nos tocó con Duque, yo siendo Centro Democrático, firmé varias proposiciones de debate de control político a algunos ministros de Duque, porque pues uno no puede pasar de agache
frente a algunas situaciones que estén sucediendo en el país, algunas quejas, algún funcionario que no esté siendo eficiente y eficaz. Es que aquí al funcionario público se le tiene que exigir y el Congreso está para eso, no simplemente para estar entre amigos y de la mano y de gancho, no, si no está haciendo bien las cosas hay que llamarlo. Y tercero, tener unos proyectos de ley bien importantes de origen congresional que faciliten el comercio, el mercado y que le faciliten la vida definitivamente a los empresarios. Llámese revisar la ley antitrámites, llámese revisar la ley de consultas previas, en fin, tantas cosas que se necesita para facilitarle la vida al empresario en Colombia. Muchas gracias. En un contexto como el que estamos viviendo, en que en esta campaña se está cuestionando incluso el modelo económico del país, desde el Congreso de la República, ¿qué pueden hacer ustedes para preservar y fortalecer la competitividad, las posibilidades de que haya más inversión, de que mejore la productividad, de que la formalidad se fortalezca? Representante Monedero. Sí, pues toca analizar muy bien qué está pasando en el mundo y traer esos casos de éxito al país. Y parte de lo que está sucediendo con la posibilidad de que en Colombia hayan zonas francas es copiar de modelos de éxito de lo que pasó, por ejemplo, en China, cómo desarrollaron un territorio donde ciudades enteras son zonas francas, donde se produce casi toda la tecnología que hoy está en el mundo. Hoy lo que tenemos que aprovechar es la ubicación geográfica de Colombia para facilitar este comercio de América. Tenemos posibilidad de salir por el Atlántico, por el Pacífico, y no lo estamos haciendo. Pero para eso también tenemos que ayudar a que los gobiernos posibiliten el desarrollo de infraestructura en el país, tanto portuaria, por ejemplo, en el caso del Valle del Cauca tenemos un problema con el dragado del puerto. Ya logramos que la contraprestación hace 7 años pudiera ser invertida en ese dragado. Todavía no cierra financieramente, necesitamos un gobierno que apoye y coloque unos recursos propios para poder que cierre el dragado Buenaventura, que está haciendo perder competitividad al puerto más importante del Pacífico de Colombia, porque no permite ingreso de buques de gran calado, entonces tienen que hacer transbordo de Ecuador con barcazas y eso incrementa los días de operación y aumenta los costos. Entonces, esa es una de las tareas que tenemos ahora, no solamente desde lo legislativo, sino desde la parte de nuestra gestión, porque al final y al cabo, cuando los colombianos votan por un congresista, votan para que lleve desarrollo a su región y vaya y pelee por su región, que eso es algo que también a veces se malinterpreta en la política. Los medios de comunicación a veces dicen, es que usted está yendo a pedir cosas ¿para qué? Pues para beneficiar a mi región, si no, no me vuelven a elegir. Si no, no me reeligen por tercera vez. Si uno se desaparece y no vuelve y aparece cada 4 años diciendo, ¿y qué hizo usted por su departamento, por su región? Entonces, temas como estos van a estar, o lo tenemos en la agenda, por ejemplo, desde el Valle del Cauca como vallecaucano, que soy, tenemos 5 grandes cosas por hacer en el Valle del Cauca. Uno es buscar los recursos del dragado, solucionar Mulalolo Guerrero, que hace parte del trayecto que va desde Buenaventura hacia Cali, para facilitar, disminuir el tiempo de recorrido a Cali, pero que hace parte también ese trayecto de la futura vía transversal que va a ser Pacífico-Orinoquía, Buenaventura-Puerto Carreño, que es una vía de 1.500 kilómetros que va a ser la primera vía transversal del país, que se va a demorar 20 a 15 años en construirse, que en el gobierno Duque se consiguieron unos recursos de cerca de 30 millones para los estudios de factibilidad para el cruce de Cordillera Central, que va a ser lo más complicado, son 40 kilómetros de un túnel que se plantea hacer para poder, entre el municipio de Florida, Valle del Cauca, y el municipio de Colombia, en el Huila, hacer un túnel. Esto casi nadie lo conoce, y es una de las tareas que le estamos colocando a los candidatos presidenciales, a los que van punteando, de que tienen que comprometerse con el Valle del Cauca y con la Orinoquía y la Amazonía, a que en su plan de desarrollo le coloquen recursos. El aeropuerto Alfonso Neyra Aragón está listo para una APP, tampoco la quiso sacar este gobierno, será obligación del próximo gobierno adjudicarla, está entre las tareas que tenemos como congresistas, y la zona sur del departamento requiere el tren de cercanías, que también es una, o sea que tenemos
unas importantes. Tenemos una buena malla vial en el Valle del Cauca. Este gobierno adjudicó Estanquillo Pasto, que va a permitir ya tener casi una red de doble calzada desde la frontera con Ecuador hasta Bogotá. Quedarían faltando pocos tramos de doble calzada y eso también beneficia la competitividad del país. Mejores vías, ya que no pudimos desarrollar el tren, pues toca entonces a través de camiones mover el desarrollo de este país y ahí vamos a estar y seguiremos muy pendientes de que todos esos proyectos estratégicos, sea quien sea el gobierno, los peleemos para que tengamos un país mucho más competitivo. Gracias. Representante Víctor Salcedo. Pues yo creo que, sin lugar a dudas, este país tiene que crecer, pero nosotros tenemos que reflexionar sobre varios aspectos. Algo tenemos que estar haciendo mal desde que en Colombia es más fácil ser informal que formal. Y el futuro de la gente en el tema pensional está entre comillas. La gran tragedia nacional es que el 56% de la fuerza laboral en Colombia está en la informalidad. Y si miramos al campo, pues peor, el 86% de los campesinos están en la informalidad. Lo otro que yo creo que es un reto estructural para el país es que necesitamos formar de manera urgente los bachilleres que terminan y que muchos no obtienen un cupo. Este país tiene que garantizar que cuando un joven termine su bachillerato tenga como mínimo un cupo en la formación técnica, tecnológica o profesional. Esa es una deuda pendiente que tenemos. Es una deuda con los jóvenes y es una deuda para que este país se transforme y para que este país sea competitivo. Y las reglas claras, yo creo que nosotros estamos llenos de leyes. Yo he propuesto en el Congreso, Álvaro, que deberíamos de hacer un cementerio de leyes y deberían de ayudarnos los sectores privados para ver cuáles leyes realmente sirven y acumulamos lo que sirve y lo que no, pues lo echamos al cesto de la basura. Yo estoy convencido que este país necesita consensos, independientemente de las ideologías. Aquí hay representantes de 3 partidos y al final en la discusión nos tenemos que poner de acuerdo. Este país necesita crecer, pero este país necesita mirar de una manera distinta también a la gente. Y pongo el ejemplo de Buenaventura. No puede ser posible que Buenaventura genere tanta riqueza y los bonaerenses vivan tan mal. No puede ser posible que Buenaventura la gente no tenga servicios públicos las 24 horas. No puede ser posible que hoy en Buenaventura la gente no tenga agua. Y yo creo que nosotros nos tenemos que detener en que esa Buenaventura, fundamental lo que dijo Álvaro de el dragal, el canal de acceso, el dragado, pero también tenemos que mirar la Buenaventura de los que viven allá. Y tenemos que revisar incluso cuáles son los recursos que se trasladan al gobierno nacional de un puerto como Buenaventura, que no son los mismos. Y tenemos que revisar algo que es vital. La ciudad puerto y la ciudad de los que habitan allí, que necesitan también unas obras de infraestructura en su movilidad. Será muy importante terminar la doble calzada Buga-Buenaventura, que ya está en los últimos tramos entre Media Canoa y los otros que faltan, pero será también importante revisar esa ciudad cuando usted llega en doble calzada y hay un trancón y hay que buscar el desarrollo vial de la ciudad para los habitantes de Buenaventura. Hay que buscar también un mejor estar para el turismo que llega a Buenaventura. Y yo creo que se hace fundamental revisar
la legislatura frente a temas como las licencias ambientales y algo que hizo referencia tal vez mi colega Berrío. Y es que las consultas previas y las licencias ambientales tienen paralizada la infraestructura del país. Y yo creo que eso lo tenemos que discutir en una agenda prioritaria, porque al final los bloqueos en las vías, sumados a lo que acabo de mencionar, tienen paralizado el desarrollo del país en infraestructura. Y eso será fundamental en una mesa de discusión donde confrontemos toda la institucionalidad, el Congreso y el Ejecutivo. Muy bien, muy claro, completamente de acuerdo. Representante Berrío. Nicolás, cuando hablas de modelos económicos y que el actual ha sido cuestionado y cómo lograr consenso, se me viene inmediatamente a la cabeza, innegablemente, la campaña electoral actual, donde se nos están proponiendo dos modelos económicos, el cual se contrapone claramente el uno del otro. Aquí se propone un modelo económico gigante, un Estado gigante, y por este lado se propone un modelo de Estado pequeño. Por aquí se propone un modelo económico derrochón, y es que sea el mayor empleador, mueve la economía a través de la generación de empleo del Estado, pero no se da cuenta que a través de eso pone unos cargos innecesarios, como es crear embajadas en Etiopía, en Angola, en Senegal, donde a través de un derecho de petición me responde a mí la misma Cancillería que hay 38 colombianos que viven en Senegal. Pues no entiende uno para qué se hace y se instala una embajada en ese país, cuál es el comercio que tenemos con ellos, y por este lado se propone un Estado austero, un Estado que ahorre y que más bien deje el recurso económico para la inversión, y a través de esa inversión se pueda generar mayor logística, mejorar la logística país. En Colombia la logística está demasiado atrasada en todos los sentidos. Se propone por este lado un Estado que lo quiere hacer absolutamente todo, la salud, administrarla completamente, administrar las pensiones, etcétera, y por este lado se propone un Estado que facilite, que genere eficiencias en todo el entorno privado, que es finalmente el que genera el empleo y le genera la riqueza a un país para atender las diferentes demandas sociales. ¿Y cómo lograr consenso? Pues definitivamente el consenso se logra disminuyendo la polarización, y esa polarización en términos de la empresa privada y el trabajador se logra es que confluyan todos en una misma dirección de cómo sacar adelante esos proyectos productivos, y no cómo se enfrenta el trabajador con el empleador, porque esa forma de decir que este no es el empleador sino el esclavista, y que este no es el trabajador sino el esclavo, que este es el opresor y no el que genera empleo, y que este es el oprimido y no el que está trabajando porque le están pagando un salario y con eso lleva su sustento a su casa, pues así va a ser muy difícil que haya un consenso y ponernos de acuerdo. Yo creo que aquí lo que tenemos es que bajarle el tono a esas expresiones y cómo todos podemos salir adelante, porque yo no conozco una sola empresa que no tenga trabajadores. Las empresas tienen que tener trabajadores y los trabajadores necesitan dónde ir a trabajar, dónde ir a laborar. Eso es como una moneda, tiene la cara por un lado y el sello por el otro, pero son indisolubles, no los puede dividir. Son dos caras de la misma moneda, tanto el trabajador como el empleador. Y finalmente, pues el Estado colombiano tiene que fortalecer a la pequeña y mediana empresa, definitivamente, para que la pequeña trascienda a ser la mediana y la mediana a ser la grande, no atacar la grande, verlos al empleado como los socios, a las empresas como los socios, que definitivamente lo son. Es que yo también he sido pequeño empresario y también he tenido emprendimientos y algunos he podido salir adelante, con nosotros me he quebrado porque generar empresa y generar puestos de trabajo en Colombia es bastante difícil. Cuando uno monta un emprendimiento, cuando uno monta una empresa, de inmediato se consigue un socio que se lleva el 55% de las utilidades, la DIAN, el Estado,
se lleva el 55%, pero lo peor, ese es el socio para las utilidades, pero no para las pérdidas. Entonces, ese socio que aporte, ¿y cómo debe aportar? Ayudándole a la pequeña y la mediana empresa con tecnología, ayudándole a la pequeña y la empresa, fortaleciéndolas, vuelvo y digo, para que vayan trascendiendo en esa escala virtuosa del crecimiento empresarial y por ende del crecimiento económico. Gracias. En poco tiempo, el 20 de julio, ustedes arrancan un nuevo periodo de 4 años como congresistas. ¿Qué han pensado? ¿Qué ven ustedes en dos aspectos importantes? Uno que es en materia de atracción de inversión y otro en logística portuaria, bueno, en logística en general. ¿Qué priorizarían? ¿Qué ven cada uno de ustedes para priorizar desde el Congreso en esos dos temas? Representante Monedero. Bueno, vamos a hablar otra vez del Valle del Cauca. Primera planta de regasificación en una zona franca, Buga. Va a tener hoy la posibilidad de que la primera planta de regasificación, por ahí pasa el gasoducto del occidente, entonces se hizo un anexo a una zona franca que estaba en el municipio de Yotoco y se consiguieron, bueno, el gobierno fue asequible, dio la posibilidad de ampliar la licencia de esa zona franca a otro municipio, en la norma estaba, no sabía que eso existía, y eso va a permitir obviamente hoy que haya gas, un ingreso pues que todavía no va a ser autosuficiente porque lo que se dice es que va a haber déficit de gas en el próximo año. Esta entra a operar el 1 de agosto de este año, no, este año, sí ya está en construcción. Ya está la barcaza, donde se va a hacer el transbordo de un buque en alta mar a esa barcaza para bajar los contenedores ISO. Eso viene enfriado a menos 80 grados de temperatura, viene una molécula chiquita, se va a transportar hasta Buga, todos esos contenedores, y en Buga se ve a través de la planta de regasificación, que es la que le da calor, inyecta a la red. Eso es algo muy novedoso. No se pudo hacer en Buenaventura, que era lo lógico, y hacer el gasoducto bien de Buenaventura a conectar al gasoducto, porque por las comunidades las licencias no permitieron, les daba miedo de que las mismas grupos armados de pronto en su momento tuvieran como objetivo ese gasoducto y lo volaran y colocaran en riesgo, entonces se hizo lo más difícil, a través de camiones hacerlo. Pero digamos que hay credibilidad. El empresario logró conseguir el cierre financiero, 150 millones de dólares, o sea que hay confianza en el país todavía para este tipo de proyectos y esperamos que pues, en los próximos años pues, siga siendo ese el camino. Queremos que ustedes también como empresarios propongan. O sea, lo decía Víctor Manuel. El Congreso tiene una medición a veces que no es justa, o bueno, que no debería ser, que es que los congresistas se midan por número de proyectos que radican. Entonces les digo, estamos cerrando legislatura y tenemos 400 proyectos en cola. O sea, es increíble que en un país los congresistas los midan por número de proyectos que radiquen. Eso no debería ser. En un país serio, no. O sea, hagan 2 leyes al año, hagan 2 leyes, pero las que son necesarias. Y mida a los congresistas más bien por el debate o por el control político que hagan a lo que existe o a lo que está pasando. Por el presupuesto, que es está obligado cada año a aprobarse. Y lo que el gobierno defina, pero esa posibilidad que todo un solo congresista pueda presentar un proyecto de ley, pues hace que tengamos ese volumen de leyes y muchas de esas leyes se aprueban. O sea, hoy se van a ahogar muchas y van a quedar muertas, pero al final terminamos aprobando 50 cada año. Entonces aquí los abogados, por eso tienen que vivir actualizándose, porque nosotros generamos mucha ley, a veces que no sirve para nada, pero que simplemente por el hecho de que es una medición de quién es el congresista bueno o el que más trabaja, genera un vicio y eso no puede seguir pasando. Y lo otro que lo dijo Víctor Manuel también es muy importante, lo que nos está afectando no solamente a las zonas francas, sino a la logística del país, son los bloqueos. Y sobre eso tenemos que legislar. Eso está en la Constitución, el derecho a las vías de hecho, pero lo tenemos que, o sea, que sea la excepción. Es
que ahora se volvió la constante. Y eso no puede seguir pasando. Entonces lo digo, en el norte del Cauca las avícolas se están cerrando. Porque ya la producción de huevo ya no es producir el huevo, ya se volvió un tema logístico. Usted produce 1 millón de huevos diarios y le bloquean 6 horas la vía. El supermercado se lo recibe al otro día, pero al otro día le dice, vea, y el otro millón, no, devuélvalo, yo ya no tengo cómo venderlo. La gente no comió huevo hoy, no va a comerse 3 huevos o 4 huevos porque no llegó o no había en el supermercado. Eso sí que está afectando el tema. Entonces, va a haber que regular cuáles son los casos específicos y excepcionales donde se puede permitir un bloqueo, pero hoy sucede que un enfermo, una persona se enferma, no llega a la ambulancia y sale de la comunidad y bloquea una vía como Buga Buenaventura, por ejemplo. O que se cayó un transformador, se estalló un transformador, entonces no hay energía y no ha llegado a la empresa de servicios públicos, que normalmente es un privado también, el que opera la red de energía, y con eso generan un bloqueo y desestabilizan una zona y una región. Está pasando mucho en el norte del Cauca. Entonces, esos temas sí las tenemos que entrar a revisar desde la parte legislativa para colocar unas reglas claras que no permitan que sigan avanzando. Muy bien, representante Salcedo. Yo creo que este país tiene que salir de los anuncios a las obras y de una vez por todas garantizar la infraestructura del país. Nosotros tenemos casos como el de este gobierno que no quiso sacar adelante la vía Mulaló Buenaventura, que es la vía alterna, porque se la ganó Luis Carlos Sarmiento. Y eso no puede ser. Y esa política de estatizar la salud, de estatizar los aeropuertos, pues la experiencia nos dice que no son buenos administradores de los señores de lo público y que hay que entregar en concesión si queremos inversión en un país que necesita ser competitivo. En lo que yo comparto, y tenemos que poner de ejemplo al Valle del Cauca, aquí somos vallecaucanos 2, está el doctor Berrío pues en inferioridad, pero la regasificadora de Occidente, la regasificadora del Pacífico es el gran proyecto frente a lo que se está hoy hablando en el país del tema gas y del tema energía. Y yo creo que el próximo gobierno, las prioridades tienen que ser la exploración y la explotación de los recursos naturales. Si nosotros queremos salir, querido Álvaro, del déficit fiscal y el atolladero que tenemos hoy, tenemos que acabar con ese tema de que nosotros defendemos los recursos y los vecinos no, y les compramos el gas a los vecinos. Y yo creo que al final ese tiene que ser un ejercicio prioritario del próximo gobierno, como garantizar la seguridad de los colombianos y garantizar un sistema de salud que nos dé tranquilidad. Esa tiene que ser la agenda prioritaria. Esa tiene que ser, sin lugar a dudas, lo que le debe de copar la atención al próximo gobierno. Yo creo que regiones como el Valle hoy están demostrando, y esa explicación que hizo Álvaro de la molécula y todo, tiene un futuro para mañana pensar en otra empresa. Y es de desarrollo tecnológico. Porque esa molécula de la que hizo, que maneja las temperaturas, nos va a dar la posibilidad de que el almacenamiento de los computadores y la fabricación se pueda hacer allí paralelo a ese proyecto que empezará a funcionar en agosto. Y yo creo que nosotros necesitamos seguir moviendo la infraestructura del país. Yo creo que nosotros no podemos seguir sacrificando los proyectos ni la inversión extranjera. Que no miren más a Costa Rica, a El Salvador, que nos miren a nosotros, que nos sigan mirando. Y hay que facilitar la inversión eliminando barreras, generando tranquilidad jurídica, como ya lo dije, no cambiando las reglas de juego.
y nosotros esperamos seguir escuchando, como lo hemos hecho, y lo confirmo porque es el caso de los 3 congresistas que hoy estamos aquí, que nosotros nos gastamos gran parte del tiempo en esa interlocución con sectores como la ANDI, que además juegan un papel fundamental en los estudios que nos presentan, en las herramientas de trabajo que nosotros discutimos con las unidades de trabajo legislativo. Y hace 8 días que estuve en Naturgas, salí medianamente optimista frente a qué, frente a que proyectos como la regasificadora del Pacífico tienen que seguirle dando la posibilidad de desarrollo al país. Muy bien. Representante Río. ¿Cómo atraer la inversión a Colombia? 3 aspectos como muy importantes, porque podríamos hablar de muchos otros más. Pero uno de ellos tiene que ver definitivamente con la seguridad jurídica. Definitivamente, si no hay seguridad jurídica, ¿quién va a llegar a un país donde le cambien las reglas de juego en cada momento? Muy difícil. Muy difícil llegar a un país cuando un presidente de la República en un solo año dice que va a presentar una reforma tributaria en 2 y 3 veces. Ya se está anunciando otra reforma tributaria adicional y es increíble a 3 meses de terminar el periodo de gobierno que se esté anunciando una reforma tributaria. Pareciera más bien, y es que sabe que se la niegan para poder tener una banderita ahí de atacar a la clase política y el Congreso de la República. Seguridad jurídica en términos de, escuché ayer al presidente hablando de que si el Banco de la República no cambiaba su posición frente a las tasas de interés, entonces a él le iba a tocar aumentar el salario de los trabajadores. Y uno dice, pero primero, difícil entender lo uno con lo otro, pero adicional, es que eso es un juego. O sea, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata esos mensajes? Esos mensajes en nada ayudan a la economía, en nada ayudan a la estabilidad, en nada ayuda a la seguridad jurídica en un país que debe atraer la inversión. ¿Qué inversionista que esté analizando un mercado como el colombiano para ingresar y cuando empiece a escuchar esos anuncios presidenciales, cómo va a calificar la seguridad jurídica para entrar a Colombia, a hacer unas grandes inversiones? Dudo que lo catalogue bien y lo califique bien. La seguridad en términos del orden público también tiene que actuarse de manera clara, inmediata y concreta. Tenemos sectores en el país bastante complicados en términos de orden público, en el Cauca, en el Valle del Cauca, cerca a la ciudad de Cali, tantas situaciones que se han venido dando también a sus alrededores, en el Catatumbo, en Antioquia, tenemos subregiones del departamento de Antioquia que tienen una dolencia muy grande en este sentido. Entonces, si no hay seguridad, pues la gente también va a tener temor en invertir. ¿Quién va a poner un negocito donde sabe que inmediatamente le va a llegar alguien a pedir lo que mal se llama la vacuna? Y entonces nadie va a invertir ahí. Entonces eso en la misma escala hacia arriba va a hacer que el grande inversionista también vea eso como una amenaza supremamente grave y grande, traer inversión y hacer inversiones en Colombia. Y tercero, sí se necesita una reforma tributaria, pero esta, contrario a las otras reformas tributarias, este debería ser para disminuir impuestos, para que de alguna manera se alivie un poco la carga laboral que se ha venido implementando durante los últimos años, de alguna manera para que las empresas no tengan que asumir unos costos laborales muy grandes por un lado y por el otro lado seguir pagándole tanto impuesto al erario público, porque además, mientras, es que el Estado del Cabalero piensa que mientras más se cobren impuestos, más va a recoger, pero eso llega a una curva que se aplana en un momento dado y que la gente evade, elude o cierra empresas y entonces el recaudo empieza a caer. Entonces se aprieta tanto que al final no se logra hacer los recaudos eficientes por parte de la DIAN. Entonces yo creo que ahí sí se necesita en ese sentido. ¿Y cómo lograr todo esto? Pues hay muchos otros aspectos que por aras del tiempo pues no los tratamos, pero serían muchos otros aspectos más para lograr la inversión. Y en términos de logística, ya lo dijeron mis 2 compañeros de panel también, y ese no vale absolutamente nada. O sea, aquí hay que pensar en vías 4G, hay que pensar en ferrocarril, hay que pensar
en aeropuertos, en puertos, todo el tema de logístico, pero si inmediatamente se pone autoridad, que llegue un nuevo presidente y no deje cerrar una vía, eso va a dar una posibilidad logística muy grande. Es que aquí en Colombia hay hasta entre 12 y 18 cierres viales diarios, diarios. Eso es una estadística impresionante, eso no lo tiene ningún país en el mundo. Antes aquí en Colombia el empresario es que es muy berraco, muy echado para adelante. ¿Cómo hacer para soportar entre 12 y 18 cierres viales? Es muy complicado. Ahí se necesita que se imponga la autoridad, porque es que todos los ciudadanos tenemos derechos y aquí no puede haber derechos más de uno que del otro. Entonces aquí tienen derecho los paperos, tienen derecho los lecheros, tienen derecho a quienes les subieron el impuesto predial. Claro, todos somos ciudadanos y todos tenemos los derechos. ¿Por qué los del uno van a estar sobre los del otro? Porque el que tiene un problema acrecenta el problema dándole problemas a otros sectores. Entonces, aquí lo que necesitamos es que esas vías no estén cerradas, y a mí me llama mucho la atención cuando estamos en Bogotá y vamos por la 26 ya a veces hacia el aeropuerto para ir a nuestras regiones, encontrar la vía cerrada. Y la 26 se cierra 2, 3 veces a la semana y se cierra la vía para ir al aeropuerto más importante de Colombia y uno de los más importantes de Latinoamérica. Eso es increíble, a todo el que le da la gana cierra la avenida El Dorado. Entonces, aquí lo que falta es autoridad, hay que imponer autoridad y eso no vale plata. Y no solamente en Bogotá, en las ciudades también. En Cartagena hoy cerraron una de las vías, se volvió una práctica absolutamente inaceptable. Representante Monedero, usted va para el Senado ahora. Le reconocemos aquí el liderazgo que jugó para la prórroga del contrato de Palmaseca. Con esa experiencia ya y con ese compromiso, ahora en nuevo rol, ¿cómo potenciar las zonas francas como un instrumento excelente para la atracción de inversión, la generación de empleo y el desarrollo territorial? Sí, parte, como lo decíamos, de la función nuestra es acompañar al empresariado y resulta que la zona franca de Palma Seca es una zona franca pública, o sea, es del Estado. El propietario es Invías y la administra el Ministerio de Comercio Exterior. Se vencía, ya tenía todas las prórrogas, el operador logístico que tenía la zona para administrarla, pues ya no tenía posibilidad de recibir más adiciones del contrato. Se sacó a licitación antes de que llegara la ministra Diana, el anterior ministro que estaba, y lo sacaron como con la intención de que no se adjudicara. Entonces había un temor por parte de los empresarios que generan ahí 7.000 empleos directos al municipio de Palmira, pero además que tributan impuesto en el municipio de Palmira, de que si se cerraba, pues relocalizar nuevamente todas esas empresas en otras zonas francas y perder el régimen franco que tenían ya derecho, pues iba a perjudicar. Nos pusimos en la tarea, después de 4 veces declararse desierta la licitación para el nuevo concesionario, que escucharan a los operadores, a los beneficiados que estaban dentro de la zona franca, en mesas de trabajo con el ministerio. Se lograron unos aclaramientos, o sea, aclarar en los pliegos las posibilidades, lo que quería el gobierno también, que quería que era que personas humildes o personas o empresarios muy chiquitos pudieran también ingresar al régimen franco, y de ahí surgió el decreto 1317 de diciembre del 2025, mediante el cual se vincula o se bajan las condiciones para que también, como lo llama este gobierno, economía popular pueda ingresar a las zonas francas a ser operadores o a ser parte de los servicios, sobre todo de servicios. O sea, que pueda haber dentro de las zonas francas, por ejemplo, un restaurante que permita generar empleo, que es lo que al final lo que tenemos que buscar es formalizar. ¿Cómo formalizamos más a todas esas personas que están en la informalidad? ¿Cómo los convencemos de que se vinculen y que empiecen a pagar algún tipo de ingreso? Porque pues la gente, ¿por qué se queda en la informalidad? Porque pues, obviamente pagar impuestos es muy agresivo. Entonces, pues no les da el cierre financiero para arriesgarse a formalizarse. Y tengo casos de gente que vende por internet y cuando decide montar el local se quiebra. Porque el local ya trae pues una persona permanente que tiene que pagar usted para que atienda, la renta, los servicios públicos, y ya no. Y funcionaba muy bien por Instagram, vender por ejemplo ropa y zapatos. Pero para montar el local
hasta ahí. Les duró 6 meses la intención de formalizarse y de generar un mayor empleo. Entonces, por eso es importantísimo revisar ese impuesto de renta y cómo se le hace una tarifa diferencial para los pequeñitos, los que vendan, por ejemplo, X cantidad de plata anualmente, cómo tienen una tasa diferencial para que haya crecimiento. Eso es parte de lo que hacemos y que hacemos como congresistas. O sea, nosotros escuchamos, hacemos presencia mucho aquí en Cartagena con todos los sectores. Nuestras unidades de apoyo están siempre disponibles para escuchar cuando estamos debatiendo proyectos que afecten todo este marco jurídico para el desarrollo empresarial, y siempre escuchamos y nunca, o sea, normalmente se logran los consensos, se logra aclarar, ustedes nos dan información valiosa que no obtenemos nosotros como congresistas y nuestro equipo no las tienen, y de eso nos pegamos nosotros para hacer las modificaciones a los proyectos de ley. Así que cuenten acá con este congreso, como un congreso variado, que al final, al cabo, termina siendo el fiel reflejo de la población colombiana. Cuando ustedes se sientan en el congreso y mira y ve un sombrero, ve otra cosa, bueno, gente disfrazada, usted dice, bueno, ese es el fiel reflejo de la sociedad colombiana. O sea, el Congreso se elige democráticamente por eso mismo, porque ahí hay personas que son pro empresa, hay otros que son anti empresa, bueno, eso hay de todo, pero no hay mayorías todavía, gracias a Dios, conformadas para decir que vamos a cambiar un modelo económico en el país de un momento a otro, y siempre va a haber ese control ahí de lo que elige el pueblo y de lo que nosotros representamos. Gracias, representante. En la comisión séptima, estuvo usted trabajando fuertemente, ahí lo vimos liderando los temas empresariales y sobre todo la reforma laboral. ¿Qué podemos esperar ahora que continúa de pronto en la misma comisión? No sé si va a ser así a partir del 20 de julio. ¿Qué podemos esperar en esos temas, en temas empresariales y en temas laborales, nosotros los gobernados? Nosotros los congresistas tenemos un problema muy grave. Y es que cada que sale una ley buena, el presidente la sanciona y se reclama los réditos. Pero cada que hay un escándalo de cualquiera de los 300 congresistas, entonces la gente generaliza y dice, esos son unos corruptos, esos son unos ladrones, esos no trabajan. Y bueno, y al final yo quiero decir esto por lo siguiente. En estos 4 años, yo le he dicho a los empresarios mirándolo a los ojos, diciéndoles que el problema no solamente fue la reforma laboral, la 1 y la 2. El problema es que nosotros en la Comisión Séptima hemos hundido seguramente 4 o 5 reformas laborales. La mayoría de los proyectos de ley de iniciativa de los congresistas de la bancada de gobierno son para que la gente no trabaje. Permisos obligatorios para que vayan a preguntar por los hijos del colegio, se volvieron jefes de recursos humanos, pero para que la gente no trabaje. Reducción de horarios, y al final nosotros hemos hecho una tarea de contener. Y yo tengo que reconocer que Andrés Forero, que ha sido del Centro Democrático, con quien les habla, hemos tenido en la Comisión Séptima una postura frente a defender a los empresarios que generan oportunidades, no los esclavistas, como les dicen en el gobierno. Y yo hoy quiero invitar a todos a que reflexionemos sobre algo que dije ahora, sobre la formalidad. Tenemos que bajar esa cifra del 56, tenemos que trabajar para formalizar cada vez la fuerza laboral en Colombia, y del campesino pues ni hablar. Eliminaron el capítulo del sector agropecuario que habíamos propuesto. Hay que buscar seguramente cada vez mejorar las condiciones dignas de los trabajadores, tener un diálogo permanente entre empresarios y trabajadores. Eso también hoy nos tiene frente a una manipulación de la narrativa. Yo le digo a mis amigos empresarios de Cali que me dicen,
aterrados que la mayoría de sus trabajadores son de tal o cual ideología, para no mencionar aquí nombres. Y le digo, ustedes tienen la culpa, porque la mayoría ni siquiera saludan a los trabajadores. Y yo creo que esa relación hay que cambiarla. Yo creo que tenemos que buscar también sentarnos en el diálogo. Lo que significa, por ejemplo, hoy para el Valle del Cauca y para la economía nacional, la decisión del gobierno frente a Ecuador tiene hoy afectada la industria del occidente colombiano. Los aranceles anunciados de lado y lado, hoy lo único que están generando es desempleo en el suroccidente y en muchas empresas del país. Y en esa reconstrucción del vecino país, habrán oportunidades, si nosotros sabemos, mirarlas. Y yo creo que el objetivo más claro que tenemos que tener hoy los colombianos es que infortunadamente no fuimos capaces en este cuatrienio, a pesar de una lucha que libramos varios congresistas, de tener una buena reforma laboral que tuviera como consecuencia una reforma pensional positiva. Y yo que hundí la primera reforma laboral, porque además tenía unas cosas traídas de los cabellos, y era como que si usted trabajaba después de 9 años en una empresa, pues básicamente lo iban a echar, porque la indemnización era impagable. Y nosotros, que en esa reforma laboral dimos varias luchas, dijimos que la mejor reforma pensional era hacer una buena laboral. Y el gobierno no entendió que había que reducir las cifras de la informalidad. Y el gobierno no entendió algo que debe ser claro. Y es que usted, en un sistema pensional, debe proteger ¿a quién? A la razón de ser de un sistema pensional, los que cotizan. Usted no puede hacer solidaridad en los famosos pilares contributivo, semicontributivo y solidario. Usted no puede hacer solidaridad si no tiene ingresos. Y suena muy bonito decir que vamos a subsidiar a 3 millones de ancianos con 230.000 pesos cuando el déficit fiscal no lo permitía. Y la prueba de ello es que nosotros siempre le dijimos al gobierno, usted no necesita hacer reforma pensional para trasladar ese subsidio, adulto mayor, o póngale cualquier nombre y traslade los recursos. Solamente lo empezaron a trasladar vísperas del debate electoral. Y lo que hoy nosotros tenemos que buscar en este país no es aumentar subsidios, es aumentar oportunidades para que la gente vaya al sistema de seguridad social y tenga mejores condiciones de vida. Yo creo que el sueño de ningún colombiano es ser parte de los 230.000. El sueño de un colombiano es tener un empleo digno para llevar calidad de vida a su hogar. Buena educación, buena recreación y buena vivienda. Y hacia allá es que tenemos que caminar y ojalá el gobierno lo entienda. Pero también hay que llamar a los empresarios que las cifras seguramente económicas de ganancias, nosotros también miremos que se traduzcan en bienestar de los trabajadores. Y allí tenemos que buscar un equilibrio para, ojalá, seguir transformando el país. Muchas gracias. Bueno, y nuestra última pregunta, ya se nos acaba el tiempo, al congresista Berrío. Usted ha estado muy involucrado en todos los proyectos relacionados con el comercio internacional. Uno de los más sensibles en este momento, y aquí está un público que lo tiene clarísimo, es el régimen sancionatorio y de decomiso de mercancías. En este momento cursa un proyecto, una de las preocupaciones compartidas entre el gobierno nacional y el sector empresarial es que este proyecto no se convierta en ley de la República en lo que queda, sí, hasta el 20 de julio, y nos quedemos sin
mecanismos de control del comercio, ¿no? ¿Qué podemos esperar de aquí a allá en manos de ustedes? Bueno, realmente hay dos proyectos de ley y quisiera de manera rápida referirme a los dos. El que usted menciona, efectivamente, Nicolás, es el régimen sancionatorio aduanero. Sabrán ustedes mejor que nosotros inclusive, y es que en Colombia lo que existe es una torre de Babel de actos administrativos de cada gobierno que tienen que ver con todo el sistema aduanero, en lo que tiene que ver con multas, sanciones. Y lo que se hizo en este proyecto de ley que trabajamos, y tengo que decirlo, con Analdex, es organizar un proyecto de ley de manera tal que no haya esa torre de Babel dispersa. Pero adicional, en cumplimiento de una orden de la Corte que dice que en Colombia tiene que haber un acto legislativo por medio de la cual haya un nuevo régimen sancionatorio o haya un régimen sancionatorio aduanero en Colombia, que no lo hay. Lo dijo la Corte en el 2021, lo volvió a ratificar en el 2025 y hay plazo hasta el 20 de julio. O sea, ya se vence el plazo. El gobierno presentó un proyecto de ley en octubre de régimen sancionatorio, pero como todo lo que hace este gobierno, bastante lesivo al empresario, al generador de empleo, donde imponía unas multas y unas sanciones altísimas, por ejemplo, donde no lograba identificar la diferencia entre quién estaba intentando hacer un fraude y quién había cometido un error. Y los dos eran tratados de la misma manera y con la misma severidad que proponía el gobierno. Nosotros radicamos de origen congresional con algunos de los senadores también, la senadora Paula Holguín en este caso, un proyecto de ley de manera tal que le hiciera frente al proyecto de ley del gobierno, para que como hablan del mismo tema y según la ley quinta, que es la que nos rige a nosotros en el Congreso de la República, nuestras actuaciones, para que se acumulen los dos proyectos. Efectivamente, el proyecto del gobierno, el proyecto nuestro fue acumulado y ya fue anunciado inclusive, seguramente la semana entrante estaremos en las comisiones segundas, dándole el primer debate. ¿Y por qué digo que en las comisiones segundas? Porque el gobierno tiene un mensaje de urgencia sobre este proyecto, dado el hecho que hay un plazo perentorio que estableció la Corte. Así que considero que la semana entrante y antes de terminar el mes de abril tendremos el debate de las comisiones segundas y ya durante el mes de mayo habrá la plenaria de Senado como la plenaria de Cámara, muy seguramente estarán debatiendo el régimen sancionatorio aduanero. En todo caso, antes de salir a las vacaciones del Congreso de la República y que en la práctica ahí termina este periodo legislativo, tendremos esa ley de la República. Y el otro proyecto de ley que también tiene que ver con el comercio exterior es la actualización de los sistemas. ¿Y por qué surgió esto? Como lo decían mis compañeros de este panel, tanto Monedero como Salcedo, pues nosotros vamos a las regiones, estamos en constante comunicación con los ciudadanos y con los empresarios también, y me contaban a mí cómo ustedes tienen que lidiar hasta con 18 software diferentes, y eso también es otra torre de Babel, cómo se hace con el ICA, también con el Ministerio de Comercio, con la DIAN, con aduanas, con INVIMA, y todos manejan un software diferente y no se habla el uno con el otro. Y entonces lo que estamos haciendo aquí es actualizar la sistematización en la DIAN. Hoy en tiempos inclusive de inteligencia artificial estamos muy atrasados, eso es lo que va a traer es eficiencia en el comercio internacional y también controlar de manera más acertada y más eficiente la evasión y sobre todo los fraudes que se le hacen al Estado a través del lavado de activos y el contrabando. Ese proyecto de ley también fue anunciado ya y esperamos que la semana entrante, la de arriba, podamos estar también dándole primer debate y en todo caso, sobre ese que no tiene mensaje de urgencia,
aspiramos que antes de terminar este año sea ley de la República. Bueno, muchísimas gracias a nuestros congresistas por habernos acompañado e ilustrado de esta manera. La verdad es que estamos muy agradecidos en nombre de la Cámara de Zonas Francas y de la ANDI. Y también muchas gracias a ustedes por habernos acompañado y gracias por la invitación.